Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, ya están viendo, está oscureciendo acá en este verano de nuestro país, acá en Chile, y en esta una edición especial de aquí, tomando un rico café en el Crónica Digital, conversando con tres grandes periodistas, ¿ah? Periodistas de fuste, y por supuesto a partir por nuestra querida invitada, tenemos a Margarita Bastías, periodista, dirigente del Círculo de Periodistas de Chile, expresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, de dilatada trayectoria como periodista y corresponsal de la agencia ANSA italiana, y también académica. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte. Qué agradable tomarse un café contigo y con Edgar y con Víctor. Gusto de saludar los amigos. Oye, muchas gracias a ti, Margarita. Y también tenemos a otro querido colega, primer director de Crónica Digital, periodista, editor general de un periódico muy bueno que desapareció hace algunos años en nuestro país, el Metropolitano, un gran investigador periodístico, ex ministro además de Estado del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el colega Víctor Osorio. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Hola Iván, un saludo fraternal. Saludos a Edgar y a Margarita también. Un agrado que estemos juntos en este espacio virtual. Y bueno, también, estimados amigos y amigas, queremos presentar también a ustedes a uno de los corresponsales de la agencia de Noticias Prensa Latina, la cual justamente nos reúne en este encuentro a periodista, escritor, a un hombre de Centroamérica de nacionalidad guatemalteco, pero ha asumido la la patria cubana, y él está como corresponsal en una corresponsal en nuestro país, en Chile. ¿Cómo está, Edgar Admilcar? ¿Cómo estás? Muy buenas Muy tardes. bien, Iván, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto saludarte y bueno, es un honor compartir esta tribuna con Margarita, con Víctor, que sin duda alguna conocen mucho mejor que yo el oficio periodístico. Así que abrazo a todos. Oye, bueno, chiquillos, yo les quiero contar que ya estamos aquí en el Crónica Digital. No se olviden de visitarnos ahí en la Plaza Brasil, ahí en Santiago, un lugar muy bonito donde ustedes pueden disfrutar las ricas tortas con café, té y un gusto inmenso. Pero hoy día nos reúne algo súper importante, y es bueno que ustedes pongan harto ojo y harto oído, porque vamos a hablar de un evento que acaba de finalizar en Cuba, donde ayer se inauguró esto del presidente cubano Díaz-Canel, donde se conmemoran los 65 años de la Operación Verdad. Cuéntanos un poco, Edgar, ¿qué es esto de la Operación Verdad? Trasládanos a este siglo XXI, a esta gente y a nuestros amigos que no saben mucho o no ubican mucho de lo que fue la Operación Verdad hace 65 años. Sí. Bueno, mira, cuando triunfó la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, uno de los clamores que tenía la población era sancionar a los represores, sancionar a todas las personas que le hicieron daño a Cuba, sobre todo durante la dictadura batistiana, donde se calcula que hubo por lo menos 20.000 víctimas entre la población cubana. Y en efecto, se llevaron a cabo juicios con todas las garantías procesales, penales, hubo condenas de distintos tipos, pero esto fue aprovechado particularmente por Estados Unidos y por una parte de la migración cubana, la gente más rica de Cuba que ya había ido hacia Miami para generar una campaña en contra de la revolución, acusándola de cometer desmanes, de violar derechos humanos, de fusilar incluso indiscriminadamente a opositores a la revolución. Ante esta situación, el comandante Fidel Castro decidió, junto con el mando del país en ese momento,
convocar a una inédita conferencia de prensa con más de 400 periodistas de todo el mundo y los llevaron a La Habana. Y allí Fidel se puso a disposición de ellos para que le hicieran todo tipo de preguntas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Cuba en esos momentos. De allí surge el nombre de Operación Verdad, porque se trataba justamente de decirle a todo el mundo la verdad de lo que hacía Cuba en ese momento. Era un momento muy importante, empezaba a despegar el proyecto revolucionario, la agresión de Estados Unidos era muy fuerte, muy intensa. Recordemos todo lo que hizo Estados Unidos en los años siguientes, aparte del bloqueo, aparte de la invasión militar, obligó a casi todos los países del continente, con la única excepción de Canadá y México, a que rompieran relaciones diplomáticas con Cuba. Es decir, un aislamiento brutal como nunca se había visto en nuestro continente y en pocas partes del mundo. Una de las primeras consecuencias que trajo la Operación Verdad fue la decisión de crear una agencia latinoamericana de noticias que tuviera presencia en toda la región y que informara sobre Cuba en el mundo y al mismo tiempo que informara del mundo hacia Cuba. Y así es como en el mismo año de la Operación Verdad se fundó Prensa Latina, que fue realmente una idea genial. En sus principios, bueno, aquí participaron personas como el argentino Ricardo Massetti, eh, dentro de los primeros corresponsales de Prensa Latina estuvieron Gabriel García Márquez, en su momento muy breve, pero también participó con la agencia Miguel Ángel Asturias. Es decir, dos de los premios Nobel de América Latina fueron colaboradores de esta agencia. Fíjate que el éxito de Prensa Latina se mide justamente en una declaración de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que señala que es lo más peligroso que hay para sus intereses en la región. Prensa Latina ha participado prácticamente en todos los acontecimientos que ha habido en la región y le ha dado su mirada, la mirada objetiva, como dijo Massetti, somos objetivos, pero no imparciales. Estamos siempre del lado de la verdad, de la justicia, de las causas populares, pero informamos siempre con una rigurosa objetividad. Y yo creo que esta ha sido una de las razones del éxito que ha tenido esta agencia, que empezó a crecer. Pronto dejó de ser una agencia latinoamericana de noticias, conservó su nombre, pero, por ejemplo, en este momento tenemos oficinas en más de 40 países de los 5 continentes del mundo. Es decir, Prensa Latina está por todos lados y de alguna manera esto significa que la Operación Verdad, que arrancó hace 65 años, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Ahora, ¿por qué hacer una segunda Operación Verdad justo este año? Bueno, primero porque el mundo evidentemente ha cambiado desde muchos puntos de vista. Nada es igual hoy a como era hace 65 años, sobre todo en el ejercicio periodístico. Hoy el mundo avanza a una velocidad extraordinaria y es necesario adaptarse y adaptar la verdad a esa misma velocidad. Aquí lo dijo recientemente alguien, no recuerdo ahora exactamente el nombre,
durante el Congreso Futuro, dijo algo así como que la tecnología avanza a toda velocidad mientras algunas normas de comportamiento humano van a paso de tortuga. La Operación Verdad 2024 tiene como objetivo actualizarnos, tiene como objetivo adoptar decisiones, hacer alianzas y sobre todo reiterar el compromiso con informar siempre con exactitud, siempre con veracidad total, con velocidad y mantener el apoyo a todas las causas populares, adaptándonos a lo que hay ahora, porque fíjense que incluso la tecnología que tenemos ahora, que está empezando el 2024, quizás no va a ser la misma tecnología que tengamos en 2028 o en 2030. La inteligencia artificial está modificando de una manera atrozmente veloz todo y tenemos que estar preparados para eso y para otra circunstancia que trajo la tecnología y que debemos tenerla muy en cuenta. Y me voy a referir a una frase un poco dura que dijo Humberto Eco cuando afirmó que las redes sociales le han dado voz a una legión de idiotas, porque desafortunadamente esa es la otra cara de estas tecnologías. Hoy la capacidad de publicar ya no está solo en manos de los medios de comunicación, está en manos de cualquiera que tenga una computadora, un teléfono y un acceso a redes. Y entonces esto hace que todo el panorama se vuelva mucho más denso. Donde hace 65 años había mucho silencio, ahora hay un ruido ensordecedor que tampoco deja escuchar. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esa circunstancia y seguir trabajando en medio de este nuevo mundo que ha surgido. Y allí radica, creo yo, lo principal de este segundo foro de Operación Verdad, que, bueno, está concluyendo casi al mismo tiempo que estamos nosotros reunidos allá en La Habana. Yo quiero preguntarle a estimados amigos, a Víctor y a Margarita, que además son académicos, son gente que se han dedicado a estudiar el mundo de las comunicaciones. Y quería preguntarte a ti, Margarita, ya que además has sido corresponsal extranjera, y además esta presentación que ha hecho Edgar, que nos lleva desde el año 59 hasta hoy día, y ha tocado tres, cuatro temas que son fundamentales. El tema de la verdad, el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el tema de cómo llegar a la audiencia. ¿Nos puedes tú indicar un poco cómo tú ves el tema de la Operación Verdad? ¿Es factible que hoy día se aplique con tanta fake news, por ejemplo? Primero decirte que en realidad, una vez más, la visión de Fidel fue absolutamente anticipadora de todo lo que iba a venir después, digamos. Lo que hacen los grandes medios de imponerte una verdad es, es muy fuerte. ANSA incluso cuando nace en 1945 para hacer una alternativa europea frente a lo que era la visión de Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, siempre hemos buscado espacios para hacer una alternativa a la versión, digamos, imperante o que nos tratan de imponer desde, desde el que tiene el poder, porque ese es el punto. A mí el hecho de las fake news, y me estaba riendo con el recuerdo de la frase que hacía Edgar de Humberto Eco, de cuántos idiotas estamos expuestos, digamos, con sus
digamos, con la voz que le ha dado a las redes sociales. El punto es que cuánto bots está, digamos, detrás de esas mentiras y cómo son capaces, con recursos económicos, de imponerte que algo es verdad. O sea, hoy día es más terrible combatir una visión, y uno lo ve en el caso de la prensa local en Chile, de cómo uno trata de buscar otro ángulo, y la verdad que todos los medios están pauteados por los dos grandes consorcios. Entonces es muy fuerte, y cómo es de necesaria eh, esclarecer lo que está ocurriendo. Yo en este minuto, suponte, me siento como, o sea, lo que yo siento muchas veces y escucho en la calle es que ya la gente no quiere saber de noticias, porque se siente apabullado, porque se siente, digamos, que lo están cada vez más eh, Desinformando. como alterando entre el miedo, entre la inseguridad y entre no tener visión de futuro, ni visión, digamos, de hacia dónde ir. Y digamos, es un momento muy deshumanizador, y eso se puede apreciar encendiendo la televisión y viendo las noticias. Uno está claro, digamos, de que hay mucho conflicto mundial, pero también tenemos un nuevo protagonista, digamos, que es este acceso que han dado las nuevas tecnologías a que tú aparentemente estás más informado. Y lo dicen los entendidos, de que no se ha vivido otra época en que los ciudadanos estén más informados, pero al mismo tiempo están cada vez más desconcertados. Y eso es algo que está ocurriendo. Por eso, digamos, una, un enfoque nuevo a una operación verdad es en realidad marcar una reflexión muy profunda en torno hacia el periodismo y hacia el quehacer informativo, hacia dónde estamos formando opinión pública, hacia dónde están nuestros horizontes, digamos. Es no solamente lo que está ocurriendo, digamos, porque el poder, eh, y tú te das cuenta, el poder es capaz de crearte realidades, realidades que no son tales, ¿ya? Y te inventan cualquier cosa para avanzar hacia sus objetivos. Ahí hay un tema Creo que sí, que hay que reorientarse. yo creo, Margarita, que tú estabas hablando del tema de la verdad, el tema de las redes sociales. Yo me acuerdo que por allá, por el año 2000, el comandante Fidel Castro hablaba en el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba justamente de la importancia de Internet, la importancia de que cada sector social de Cuba y del mundo tuviera la oportunidad de dar la lucha ideológica en las redes sociales. Han pasado 20 años de aquella fecha y hoy día, al parecer, esas luchas de ideas estamos a la pérdida. ¿Será así, Víctor, o no? ¿Qué dices tú? Quería contar que, mostrando la sincronía de la lucha de los pueblos en nuestra América, en Chile también hubo una operación verdad, que fue convocada por el presidente Salvador Allende, a propósito que acabamos de estar en un periodo en que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Chile, y fue una iniciativa muy importante que el gobierno del presidente Salvador Allende realizó en abril del año 71, reuniendo intelectuales, artistas y periodistas de todo el mundo para conocer las transformaciones que se encontraba realizando el gobierno de la Unidad Popular. Y esa fue una operación, ¿verdad?, que dejó un legado, porque una de las iniciativas que quienes vinieron a Chile a ver la experiencia del gobierno popular elaboraron fue la idea de construir un museo de la solidaridad. Y eso dio origen al actual Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que en tiempos de la dictadura fue el Museo de la Solidaridad con la resistencia del pueblo de Chile al fascismo. Entonces, yo no tengo dudas que el presidente Salvador Allende debe haberse inspirado
en lo que había ocurrido en los primeros tiempos de la Revolución Cubana para convocar a esta iniciativa en Chile que tenía el mismo nombre y el mismo propósito, dar a conocer la realidad de la lucha de un pueblo que emprendía transformaciones y se enfrentaba al imperio y a los poderes fácticos que intentaban impedir los cambios. Lamentablemente en nuestro país conocemos cuál fue el desenlace que acabamos de conmemorar, eh, y que muestra la importancia de poner en pie la verdad para enfrentar a los poderosos de siempre. Ahora, más allá de eso, yo quería señalar que este tema eh, es un tema que es de enorme importancia para los hombres y mujeres progresistas y de izquierda del mundo, para los demócratas progresistas del mundo, porque yo diría que para una perspectiva de un cambio profundo de nuestras sociedades, para transitar a una sociedad profundamente democrática, nos encontramos hoy día con un obstáculo de enorme envergadura que tiene una doble dimensión. Por una parte, tiene que ver con la profunda concentración del poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación responden a los intereses de los poderosos de siempre y en la medida del control monopólico que ejercen de la administración de la información, imponen verdades a la sociedad e imponen además la agenda pública, la agenda de las conversaciones que se dan en el espacio público. Desde ese punto de vista también, por ese camino construyen realidades. Eh, y esto es muy relevante porque los medios de comunicación, a pesar de los cambios que se han venido experimentando, que voy a hablar inmediatamente sobre eso, hay abundante investigación que muestra la influencia que tienen los medios en la creación de la forma en que la sociedad se representa a sí misma y representa sus fenómenos. Entonces, eh, eso es un problema porque hoy día tenemos menos diversidad y menos pluralidad en los medios de comunicación. Para que nazca la verdad es necesario que florezcan todas las verdades. Y para eso debe haber pluralidad en los medios de comunicación, debe haber diversidad, y eso claramente no es algo que podamos constatar, y más bien uno puede ver cómo los medios de comunicación operan como un poder fáctico más, y operan para desacreditar a gobiernos progresistas, para intentar derribar a presidentes y presidentas progresistas, para influir en la agenda de los gobiernos. Eso constituyen un recurso del poder. Y ha surgido un segundo fenómeno que tiene que ver con estos cambios en las formas de comunicación que estábamos hablando, que es que a través de las redes sociales se ha creado una nueva forma de producir verdades. Eh, Ha ocurrido este fenómeno que Edgar citaba tan felizmente, de que Humberto Eco hablaban de que las redes sociales le han dado el derecho a hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en un bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la sociedad. Pero dice ahora, estos idiotas tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel, es la invasión de los idiotas. Yo le diría que más allá de la estupidez, que por una parte es cierto lo que dice Humberto Eco, que hay mucha basura informativa que circula en estas redes sociales, que solo un idiota pudiera creer, pero sin embargo hay mucha gente que lo cree. Yo creo que además se han transformado en otro instrumento a través del cual los poderes fácticos buscan influir sobre la sociedad. Es algo que se conoce, por ejemplo, que en la campaña de Bolsonaro, de Trump, de Milei, han habido legiones de bots que a través de las redes sociales difunden en forma masiva, en forma basura, para determinar las conductas políticas, las preferencias y opciones políticas de una parte de la sociedad. Y mucha esa basura informativa, que fíjense cómo estará decontaminada por el sistema que le llamamos fake news, ¿no? Tenemos que decirle en inglés. ¿Por qué no le decimos noticias falsas directamente en nuestra lengua? Muchas de estas noticias falsas, como lo estaba diciendo igual, las recogen los medios de comunicación y las amplifican. Hay un caso que se ha comentado muchas veces y me voy a callar acá, voy a dar el caso. Durante la penúltima campaña presidencial en Estados Unidos, apareció una información que nace de las redes sociales que indicaba que el Papa Francisco le había enviado una carta a Trump deseándole éxito en su campaña, en su carrera a la presidencia de la República. Y esto es recogido por los medios de comunicación de Estados Unidos. Bueno, el Papa Francisco, que es un hombre de idea progresista, evidentemente no tenía simpatía alguna por Trump, y esta carta evidentemente era un invento, una fake news, para decirlo conforme esta farmacéutica de llamar a noticias falsas.
Entonces, claro, el Papa decidió no contestar directamente, no porque era con la lógica de que era concederle legitimidad a esta noticia falsa, pero le solicita a uno de sus principales colaboradores del Vaticano que se pronuncie y él indica, en nombre del Vaticano, que el Papa no tiene ninguna intención de interferir en la elección presidencial norteamericana y en la decisión que tiene que tomar el pueblo de Estados Unidos. Bueno, esto aparece en los medios de comunicación, no podían no informarlo. Eh, pero fíjense que luego de eso, las consultores de opinión pública hacen una consulta de la opinión pública y descubren que la población mayoritariamente creían que la Fox News era el desmentido del Vaticano y no la verdadera noticia falsa que, que se había divulgado inicialmente. Entonces, si ustedes se fijan, el poder que tienen estas noticias falsas y la forma inteligente en que la más peligrosa expresión política de los poderosos de siempre, que es esta nueva forma de ultraderecha que ha venido surgiendo en Europa y en América, eh, estas presiones políticas han utilizado con mucha inteligencia esta forma de poder mentir con toda impunidad y esas mentiras amplificarla a través de todo el espacio público. Y eso evidentemente que es un problema, porque por un lado coloca obstáculos al desarrollo de los gobiernos democráticos y progresistas, por otro lado le ha abierto el paso a, a propósito de lo que decía Humberto Eco, a sujetos que en otro momento quizás no hubieran tenido más que espacio que en un bar, como Bolsonaro y Milei. Oye, en ese minuto que nos dio la tecnología, digamos, de Iván, vi un tuit perdonen que lo cite, ¿ah? De Pepe Out, ¿ya? Pepe Out comentando la cadena, ¿ya? O sea, comentándose como, es como quien se comenta a sí mismo, digamos. Y es por el 3-3 de la reforma de pensiones. Entonces la cadena dice que mayoritariamente la gente no quiere el 3-3, quiere que el 6% vaya a, Una cuenta individual. a capitalización, a su cuenta, digamos, porque ahora hemos descubierto que digamos, digamos, los fondos previsionales son de la persona, ¿cachai? Eso yo en seguridad social me da urticaria. Eh, Pero pero otra fake news también me es. iba, me iba a referir al hecho de que ahora se hacen encuestas semanales, ¿ya? Imagínate, para medir a la opinión pública y lo transformaba en verdad revelada, ¿ya? Porque lo que dice la encuesta es así, ¿ya? Y es lo que piensa la opinión pública. Entonces, digamos, Pero en una encuesta de una semana, hecha en forma de, telefónica y un puñado de personas se transforma en verdad. en verdad, digamos, y les da lo mismo que el resultado a los 2 meses sea absolutamente distinto, comprobado con una elección. ¿Ya? O sea, es que no, o sea, un instrumento que parecía científico, ya hoy día es absolutamente manipulable para, para reforzar lo que quiere el poder. Nada más. Porque hoy día, ¿qué es lo que quiere la industria de la AFP y qué es lo que quiere la derecha? Tocando el caso puntual, digamos, de esta pregunta, que el 6% vaya a capitalización individual. E incluso leía, digamos, esta mañana, digamos, de que en realidad sería bueno que a lo mejor aumentáramos la cotización, no sé, pero la cuestión es que no se mueva el hecho de que vaya, digamos, por nada del mundo Que haya se un... vaya a afectar ni un milímetro el negocio de la No, FP. no, 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 no se puede, no se puede, no se puede, porque además te lo explican y te dicen, digamos, que podrían aumentar los impuestos a las personas, pero por ningún, y incluso el IVA, pero por ningún motivo afectar, digamos, a las 2.500 mayores fortunas que hay en este país. Entonces, tú construyes y además vas entrevistando gente que va contribuyendo simplemente a reforzar una visión monolítica de nuestra sociedad. Entonces, lo que tú dices, diversidad, pluralismo y más encima el discurso oficial se llena con la palabra libertad. Po. Ahora, yo no sé qué es libertad para qué, ¿cachai? Porque en realidad cuesta mucho discernir dentro de un acopio de información
que más encima está hecha por bots. O sea, ya no queremos más ya. Pero el tema de Yo fondo, creo, vayamos. Margarita, Sí, pero, oiga, dame un minuto, te voy a dar el pase inmediatamente. El tema es que hoy día el mundo está viviendo situaciones muy complejas, hay guerras. El caso de Gaza hoy día es brutal. Han muerto miles de niños, cerca de 80 periodistas, en fin, han destruido una región muy importante de Palestina. El tema es que hoy día todos los medios de comunicación informan lo mismo y desde la misma mirada, desde el mismo prisma de Israel. ¿Cómo enfrentamos eso? Hoy día, ¿cómo se enfrenta a situaciones como esa? Como lo que explicaba Víctor Osorio, del dominio informativo de las grandes cadenas informativas, valga la redundancia, noticiosas. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Ah? Si además tenemos acceso a las redes bueno, sociales. Sí, Edgar. y yo creo que la alternativa, la única alternativa que nos queda es nosotros mismos, a través de nuestros medios, con nuestros recursos, nuestras alianzas, con todo lo que podemos tener, debemos hacer una fuerte campaña de educación a la gente en cosas muy prácticas. A mí nunca se me va a olvidar una lección de un profesor cuando yo estudiaba contabilidad. Eh, Él nos decía, miren, tengan mucho cuidado con las estadísticas. Y nos puso un ejemplo. En Guatemala, un año hubo 100,000 desempleados. Al año siguiente hubo 120,000 desempleados. En Suecia había 4 desempleados y al año siguiente hubo 8. Desde el punto de vista estadístico, en Guatemala el desempleo subió 20% y en Suecia subió 100%. 100%. Porque así es como se manejan las cosas y las encuestas también de las que nos hablabas, Margarita. Hacer una encuesta con una respuesta tendenciosa es muy fácil. Basta porque el encuestador empiece a identificar cuál va a ser el universo de su encuesta. Y por supuesto, nunca te van a contestar lo mismo en Las Condes que, qué sé yo, en Habana Centro o en cualquier otro lugar donde suele vivir gente más pobre. Ya ahí la encuesta puede empezar a hacer trampas, pero nos va metiendo cada semana un por ciento entre oreja y oreja y entonces resulta que al final mucha gente termina creyendo que sí, que todos los trabajadores quieren que su 6% se vaya a la empresa administradora del fondo de pensiones para que ganen más plata. No son ellas las malas, es la gente la que quiere que ese La, 6% se la vaya allí. manipulación también puede estar en la pregunta, porque si la encuestadora También, Claro, consulta, también. ¿usted quiere que ese 6% sea suyo o que lo repartan entre todos? No hay duda que una gran sí, cantidad va a responder que quiero que sea mío. no, Una y aquí encuesta CEP, cuando, digamos, con Harald Bayer, era sobre, ¿usted quiere que haya selección? ¿A usted no le gusta la selección, ¿no es cierto?, en la educación. O sea, es una cosa como que ya, y además cerrada, ¿sí o no? Entonces, tú no sí, tienes ninguna posibilidad de explicar, oiga, pero no. O sea, es como esa operadora telefónica que te pide evaluar cómo fue tu atención en el centro médico de salud, ¿ya? ah, Y yo digo, o cómo te atendieron en tal empresa, digamos, y no te da ninguna posibilidad de decir, oiga, pero, o sea, déjeme suavizarle la cosa, porque, o sea, si no es sí o no. Entonces, es como muy pillo, digamos, esa parte de la estadística. no, las estadísticas, si uno no aprende a manejarlas, terminan Pero, creando. Hay un concepto que empezó a Edgar, Edgar, circular hace como unos 5 años. Se llama la verdad alternativa. Es un concepto, fíjate cómo es de peligroso el asunto, que ya te están metiendo en la cabeza
de que no hay una sola verdad, hay varias verdades, o que en todo caso siempre hay una verdad alternativa. Y esa verdad alternativa es la que te narran. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay mucha gente que cree que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Y están convencidos de que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Igual que en Japón, hay muchos japoneses que no saben que Estados Unidos tiró las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque les construyeron una realidad alternativa Bueno, y ellos se sienten cómodos en esa realidad alternativa. El presidente de nuestro país vecino, Milei, en Davos, negó el cambio climático, que es Sí, un hecho Siguiendo a acreditado Trump. científicamente por toda la comunidad científica y se permite negarlo como una invención del comunismo. claro, sí. No, y además dijo que los empresarios eran héroes. Claro. Sí, Oye, pero sí. entonces, Ese es el ¿seguimos problema. Por insistiendo eso, que la verdad sí, está en los hechos, como el eslogan de Radio Cooperativa? Buena pregunta, ¿eh? perdón, La verdad está en los no, hechos. Sí. la verdad está en los hechos, sí, exacto. Es que con Eso eso trabajamos. ya lo dijo nuestro amigo Carlos Marx en el siglo XIX. Los hechos son la única manera para comprobar la verdad, no hay otra. Entonces, Pero tenemos que enseñarle eso a la si gente. la verdad está en los Tenemos hechos, que ir, que hacer campañas y enseñarle a la gente cómo se lee una encuesta, cómo se interpreta una estadística, y eso lo podemos hacer los mismos medios. Justamente ahí está nuestra labor alternativa. Por eso somos Y eso alternativos. mismo ocurre, digamos, con el caso de, del conflicto palestino-israelí. Cuando tú le Exacto. explicas a la gente, ¿ya? Qué es lo que hay detrás, digamos, cómo viene este conflicto, la gente dice, oye, ya, o sea, solamente el gráfico de ver la frontera, cómo era era, digamos, el Estado de Israel, ¿ya? Y cómo ver cómo pasó el 67, digamos, y cómo pasó el 73, uno va viendo lo que es Israel en cuanto a expansionismo. Y si uno Sí. explica a qué obedece el pensamiento de Netanyahu, uno también puede decir, lo único que quiere Netanyahu es volver a la frontera de, imagínate, del rey Salomón, o sea, el rey David, o sea, ¿de qué estamos No, hablando? O sea, es como una cuestión, no sé, esquizofrénica, lo que parece, digamos. pero además, cuando tú hablas del conflicto y condenas a Israel, lo primero que hacen es decir que usted es un antisionista. Y el antisionismo es una forma de racista, te están diciendo racista. Y entonces allí la respuesta es, no, yo no tengo nada contra los judíos. Yo no soy antisionista. Yo, eh, Es que, ¿sabes yo qué? no Yo hago soy una diferencia antisemita, bien yo soy grande entre el sionismo y el antisionista. judaísmo. Sí, el sionismo se está escudando en el judaísmo. Y entonces, si tú criticas el sionismo, te están acusando de que eres antisemita y no tiene nada que ver el No, sionismo con el semitismo y son cosas que también hay que explicarle a la gente. yo les quiero, mira, me quedan, yo Fíjate, creo que mira, la hay conversación mucho está que súper explicar, buena. digamos. Nos quedan 5 minutos, pero lo importante de esta conversación, tenemos aquí a Víctor, que además es académico. Ustedes en la universidad, en el mundo académico, Víctor, ¿ustedes han hablado sobre este tema? ¿Se discute en la universidad, en la academia, se discute el tema de las nuevas tecnologías, el tema de cómo se llega a la gente, los nichos, cuál es el mensaje? Los mensajes tendrán que ser en base a nichos, en fin. Yo creo que hoy día la forma en que se hace periodismo ha cambiado profundamente desde hace 65 años hoy día. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día en la academia? Mira, yo creo que hay una materia, bueno, hay muchas,
hay nuevos fenómenos que se están produciendo en las formas de, de la producción de la verdad social, como la inteligencia artificial y el crecimiento de las nuevas tecnologías de la información. En esa materia, claro que hay un profundo debate. El Congreso futuro que acaba de ocurrir fue uno de los temas más importantes que se dieron. Ahora, fíjate que la conclusión a la que se ha llegado frente a fenómenos como la inteligencia artificial, que muchos ven como una amenaza, que es que más que buscar prohibirla, lo que se trata es de regularla de acuerdo a los principios de una ética democrática. Ahora bien, digo esto porque además que me interesa decir, agregar otra cosa que fue una cosa que surgió hace un momento atrás, cómo enfrentar este fenómeno de concentración del poder en los medios de comunicación. A mí me parece que como estamos hablando de un problema del poder, no hay forma de modificar esto sustantivamente si no hay un cambio de las relaciones de poder en lo que se refiere a los medios de comunicación. Sí. Como Iván lo conoce, como Margarita lo conoce, porque han sido dirigentes gremiales de la Orden del Periodismo en Chile, durante largo tiempo se ha luchado emplazando a los sucesivos gobiernos progresistas a que asuman demandas que plantea el gremio de los periodistas en la perspectiva de que la libertad de expresión no sea una frase vacía de contenido en Chile, como lo es. Iván debe recordar que para el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, los periodistas se movilizaron muy hábilmente para colocar contenido en la propuesta programática eh, de la presidenta Bachelet, que lo que fue un avance. Pero si ustedes se fijan, los gobiernos progresistas han asumido este tema en el nivel del discurso, pero en la práctica no ha pasado nada. Y hay cosas que se podrían haber hecho. Ejemplos. Se podría haber restablecido la división ética del colegio periodista. Hay una, hay una iniciativa legal que duerme el sueño de los justos en el Congreso hace ya más de una década. Y para eso se necesita, han habido circunstancias en que estaba la correlación de fuerzas de eso haberlo logrado. Por ejemplo, la distribución del avisaje estatal en circunstancias que el Estado sigue siendo el principal agente al comprador de publicidad en Chile, sigue estando dirigiéndose privilegiadamente a los medios hegemónicos. Eso implica una decisión administrativa, no necesita una iniciativa legal para democratizar la distribución de la publicidad estatal. Por ejemplo, Crónica Digital es un medio de comunicación. ¿Ha recibido alguna vez el beneficio del avisaje estatal? Entiendo que muy en forma extremadamente marginal, por no decir nada. En tercer lugar, fíjense que el ordenamiento institucional en Chile proscribe el monopolio estatal de los medios de comunicación. Me parece súper Pero bien. no es privado. A mí me parece bien que no, a mí también me parece incompatible con la democracia que haya monopolio estatal de los medios de comunicación. Sin embargo, no se sanciona el monopolio privado de los medios de comunicación. En Chile, como de hecho ocurre, pueden haber monopolios que concentren en la casi totalidad de los medios de comunicación y no pasa nada. Y además, esos propietarios que concentran monopólicamente el poder en los medios de comunicación, a la vez son dueños de bancos, tienen acciones en otras áreas de la economía. Eso ni siquiera en Estados Unidos podrían hacerlo, digamos, por las normas contra la integración vertical. Sin embargo, aquí parece que tenemos normas mucho más capitalistas que en el propio Estados Unidos en esta materia. Y también, por cierto, eh, podría ser necesario que el Estado volviera a tener un papel en crear medios de comunicación públicos. Televisión Nacional podría ser, por ejemplo, podría ser un espacio multimedial para hacer periodismo con sentido público. Eso es perfectamente posible, no implicaría crear una empresa nueva que, de acuerdo a la actual constitución, sería muy difícil y bla, bla, bla. Bueno, lo que estoy repitiendo, como Iván y Margarita de Sonales, son cosas que los periodistas han venido levantando como demandas largo tiempo. Y no son demandas de los periodistas. Es más, es que el gremio de periodistas dice que hay un problema en nuestra democracia, que es que no tenemos realmente libertad de prensa y de expresión y por lo tanto tenemos una democracia mutilada porque no hay plena libre expresión de la conciencia, de la libre conciencia. Entonces, en esto hay un déficit de nuestra democracia desde el año 90 hasta ahora, que ningún gobierno ha corregido. Entonces, a mí me parece que parte
que los periodistas, pero más allá de los periodistas, los hombres y mujeres progresistas, no deben renunciar a luchar para que haya un gobierno que logre conquistar el gobierno y estas banderas transformarlas en realidad. En esa medida yo creo que vamos a estar haciendo una contribución a tener una democracia y un país con más justicia y dignidad. Yo, Oye, nos quedan nueve Víctor, minutitos, y así con que, respecto a la Valdivia, academia, ¿perdón? la pregunta, Víctor, sobre la academia, digamos, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento, cuando teníamos la oficina nos llegaban alumnos en práctica y uno cachaba que en realidad era muy mala la formación en las escuelas. Y eso era como algo que uno ya ahora va percibiendo, digamos, en cómo salen los muchachos de las escuelas, porque suponte, yo estudié bajo dictadura en la escuela de periodismo, así que debate no podía haber mucho, más encima yo estudié en la Universidad Católica, comprenderán que mucho debate no podía hacerse, además el presidente de la FEU, que era Chávez, mucho espacio, pero... pero pensamiento crítico, pensamiento, digamos, de cuestionar, digamos, incluso a tu editor, o sea, no tenéis ninguna posibilidad, digamos, o sea, yo encuentro que esas pautas informativas o las preguntas con las cuales van dirigidos los periodistas a imponer un tema y que sea titular y que la autoridad pise el palito, en este caso de un gobierno, es como, o si no, digamos, el conflicto por el conflicto, por el conflicto por el titular. Entonces, me parece que la sociedad chilena, digamos, está como creando realidades a través del periodismo y las universidades no dicen nada. En ese Yo contexto, lo encuentro muy peligroso, po. mira, yo te quiero agradecer enormemente, Di Marqueta, nos quedan muy pocos minutos. Edgar, los últimos minutos para esta conversación, que además, sin duda, yo creo que el Encuentro La Habana tenía este objetivo. Yo creo que hablar de la verdad, hablar del periodismo, hablar de las comunicaciones, hablar de lo que se nos viene, lo que estamos haciendo, hablando con dos grandes periodistas chilenos, tiene que ver, a mi juicio, que esa discusión, ese foro que se habla, también son los grandes cuestionamientos que tenemos los periodistas progresistas, no tan solo de América Latina, yo creo que del mundo entero, Edgar. Bueno, yo creo, Iván, que allí depende bastante, por un lado, del compromiso personal y ético de todos los que estamos metidos en este movimiento alternativo periodístico, que, que en realidad estamos, como tú nos decías hace un rato, en una pelea de David a Goliat, pero de todas formas, si nos unimos, podemos realmente hacer un poder. Quizás no vamos a llegar a competir nunca con los grandes poderes establecidos en los sistemas de comunicación, pero sí podemos hacer un trabajo que sea sensible dentro de la población, dentro de la sociedad. Podemos llegar hasta la gente común. Y eso, fíjate que al final es importante el punto de vista tecnológico, pero también hay otros puntos de vista que nosotros no debemos descuidar nunca. Uno de ellos es la calidad de nuestro mensaje y el otro, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es la belleza de lo que estamos transmitiendo. Para nadie es un secreto que la concepción de belleza te lleva a la percepción de verdad. Todo el mundo está dispuesto a aceptar que lo que es bello es cierto. Está en la naturaleza del ser humano y nosotros tenemos que ser capaces de hacer mensajes que sean atractivos
que sean agradables, que sean dinámicos, que tengan contenido y que le gusten a la gente. Eso es muy importante. A veces, por la urgencia de lo cotidiano, nosotros dejamos de tomar en cuenta esos factores, pero es algo que a mi juicio es indispensable, que el que lea, por ejemplo, lo que escribimos, esté leyendo algo bonito, algo que le gusta, al mismo tiempo que le informa y le está no solo informando, sino le está formando un criterio. Hay un concepto que lamentablemente se ha perdido un poco por ahí, y es que la comunicación forma para transformar o forma para deformar. Puede hacer las dos cosas, pero siempre forma. Siempre se está formando. De nosotros depende que esa formación se convierta en transformación de lo necesario, de lo próximo, de lo inmediato, que es por donde tenemos que empezar a trabajar. Yo no puedo pretender competir aquí con Prensa Latina con el Mercurio, porque objetivamente no voy a poder, pero sí puedo encontrar un nicho de gente que me lea si lo que yo hago es agradable, es atractivo y es verdadero. Y yo creo que por ahí va el camino que nosotros como medios alternativos tenemos que enfrentar. Y repito a la idea, o vuelvo a la idea de antes, formemos a nuestros oyentes, a nuestros lectores, a los que nos miran por televisión, nos miran por el Zoom, por el Facebook, por donde quiera que sea, formémoslos incluso estéticamente, porque eso le da valor al ser humano, le da, lo pone en otro nivel. Y por otro nivel, yo te quiero agradecer a ti, Edgar, agradecer a la Margarita, a Víctor Osorio, y a ustedes, estimados amigos y amigas, pues, en este encuentro especial de Crónica Digital con nuestros colegas, hablando algo de comunicación, hablando de lo que viene, de lo que hacemos, de los grandes desafíos que tenemos los periodistas, los comunicadores sociales, los medios de comunicación, ustedes mismos, que son capaces de transformarse en reporteros y que muchas veces nos informan desde las marchas, de las protestas, desde el trabajo sindical, desde el mundo de los pobladores, el mundo del comercio, de todo lo que hace la sociedad. Ustedes también colaboran a través de las redes sociales. Yo creo que es un tema importante, es un tema que hoy día está en boga y que sin duda va a ser uno de los grandes temas que va a cursar el 2024 en el mundo de las comunicaciones y especialmente en el mundo del periodismo. Muy buenas noches, Margarita. Un abrazo. Muchas gracias por participar con nosotros. Un placer. A ti, querido Víctor Osorio. Gusto de verlos. Y darte este tiempo. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Un agrado estar con ustedes. Y a ti también. Que se repita. Que se repita. Para ti, Edgar, muchas gracias. Y nos estamos viendo aquí en el café. Nos vemos, sí. Crónica Digital. Los esperamos ahí en la plaza. Muy buenas noches. Chao, Cafecito. ¿Cómo no? Chao. Chao, chao. Chao.